Algunos quieren que no siga, se ve. Es la primera vez que modero todo, es una experiencia también para mí, integrar todos los paneles. Bueno, vayan viniendo mis amigos. ¿Cómo están? Ya nos falta uno y estamos. ¿Están bien? ¿Seguro? Miren que... Buenísimo. Porque algunos me amenazaban, che, que suba Guga. Yo digo... Hola, ¿cómo estás? ¿Baila Guga o baila Pablo al 2020? ¿Qué dicen? Si quieren voten, no sé si Guga anda por ahí. Si ya no me aguantan más, me avisan y me voy. Bueno, yo no paro de decir que lujo, Julián. te quedaste con el celu de Costabile. Ojo, porque la data que debe haber en ese celu debe cotizar en bolsa. Ahí te lo copié. Miren el panel que tengo. Además, compañeros de camino, estos sí que son de la tribu, nos conocemos. Sí. Éramos pibes y íbamos a jugar a la plaza. Éramos muy chiquitos. Sí, nos conocimos casi después del viaje egresado. Fue en Bariloche, creo que nos conocimos y empezamos a hablar de sustentabilidad. Bueno, y ni más ni menos, fíjense, estuvimos con los CEOs que validaron de alguna manera la estrategia en el core y dijimos bienvenida a la sustentabilidad al mainstream. No importa que la agenda esté vapuleada, preferimos que esté en el mainstream, no se va y vapuleada, que fuera del mainstream y idealizada, ¿no? Después seguimos con las finanzas y tuvimos un panel increíble que creo que todos nos quedamos con ganas de más y de preguntar. Y seguimos con este panel que creo que sigue superando y poniendo la vara alta. Así que usted tiene la vara muy alta. Y dice, el título del panel dice, los desafíos actuales y futuros de un mundo en transición. Así que la vara más alta todavía. Sacamos la bola. Sacamos la bola de cristal. Saquemos la bola de cristal y sí, pues sacala, es el momento. Bueno, ya que está hablando María, vamos a presentar a María. María Ribú es Associate Partner y líder de la práctica de sostenibilidad y cambio climático en AI, ¿se dice? No, EY, perdón, sí. Lo que pasa es que se habla tanto de EY hoy que me fui para EY. De EY, Argentina desde 2023, antes directora de una consultora boutique en teams de sustentabilidad, que por supuesto yo la conozco y llevaba su nombre. En el acumulado tiene más de 18 años de trayectoria brindando consultoría a más de 50 empresas en distintos sectores de la industria. En el plano académico es coordinadora del curso de posgrado de Gestión Estratégica para el Desarrollo Sostenible de la Escuela de Negocios de UADE y docente de varias universidades. Y le agrego algo que yo sé y me acordé, que estuvo en la conversación previa con Mariel, que está online y que se la súper recomiendo, porque si se quedan con ganas de más María con Mariel, pueden ver esa conversación previa. Y también hay una muy interesante con Julián y otra con Vir Romero, que anda por ahí. ¿Estás por ahí, Vir? No sé dónde andas. Bueno, ¿dónde estás, Vir? Escuché ahí. Bueno, esas charlas muy interesantes que les recomiendo. Sebastián Vigorito es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y director ejecutivo de SEATS, capítulo argentino del World Business Council for Sustainable Development, el mismo del cual Luis Guastini es presidente. Con foco en estrategia, sostenibilidad y management, participa en programas académicos sobre gobernanza, ESG, geoestrategia y liderazgo empresarial. Me encantó lo de geoestrategia. Esa la quiero tener yo en mi bio. Y liderazgo empresarial en universidades como Torcuato Di Tella, UDESA. Es coautor de Visión 2050 Argentina y del informe Geopolítica y ESG, que ese se lo recomiendo. Si hay algo que se pueden llevar de este evento potente, bájense ese informe. Desde SEATS actúa como referente ante gobiernos, legisladores y organismos internacionales, promoviendo la integración de la sostenibilidad en las decisiones estratégicas del sector privado. Y Bárbara, o Barbie, para los que la conocemos hace tiempo, acá, Bárbara Bradford, es gerente corporativa de sustentabilidad en Grupo Arcor, cuenta con más de 15 años de experiencia en sostenibilidad empresaria en industrias de consumo masivo, servicios financieros, petróleo y gas, telecomunicaciones y minería. Bueno, estuviste con las fáciles. Actualmente dirige la estrategia de sustentabilidad de Arcor, que es otra fácil, y empresas relacionadas. Bueno, buenísimo, un fuerte aplauso para este panel increíble. No se va a servir. Ya estamos en la recta final y con ustedes voy a habilitar más el tema libre, porque podemos hacer preguntas, comodín del público, tema libre. Entonces, ¿alguien quiere agarrar tema libre o pregunto? ¿Vos, Sebas, querés tema libre? No. ¿No? Bueno. No creo en la libertad. Buenísimo. Bolilla 1. Bueno, entonces vamos a arrancar con las preguntas. A ver, perdón que me serví agua y acá estamos. La primera pregunta sería,
¿Estamos frente a un retroceso real en las agendas de sustentabilidad? Entonces, si quieren, acá amplío un poquito, ¿no? Estamos atravesando incertidumbres económicas, políticas. ¿Dirían que estamos viviendo un verdadero retroceso en las agendas de sustentabilidad o más bien es un reacomodamiento? ¿Se trata de una percepción coyuntural o de un cambio estructural? Sebas, es así, te la tiro a vos. Bueno, si tienen una hora, lo cuento. Es un informe de 20 y pico de páginas, pero... sí, yo creo que en realidad no hace falta decir que estamos en una crisis y que lo que se dijo muy bien a la mañana es lo que pasa con las agendas de sostenibilidad. Primera distinción que hago, no hay una agenda de sostenibilidad, hay las agendas de sostenibilidad, es que son permeables a la geopolítica. Siempre lo fueron porque dependen de negociaciones internacionales, de convenios multilaterales que reposan sobre Naciones Unidas, sobre posiciones de países desarrollados versus países en vía de desarrollo. Siempre tuvo tensiones geopolíticas. Obviamente, últimamente, con los movimientos tectónicos de la geopolítica, los impactos han sido mucho más notables, ¿sí? Causas, fragmentación global o una desglobalización donde hay intereses nacionales, como dijo Luis, por encima de los intereses globales. Eso afecta a varias agendas, como por ejemplo se vio hoy, la agenda climática es afectada por la guerra, por un contexto geopolítico, por una nueva política energética, por la IA, que tiene proyecciones de crecimiento de consumo de energía 30% más altos de lo que fueron las proyecciones del año pasado. Es decir, que para el año que viene los data centers de las IA van a estar consumiendo lo que consume Japón. Y esto crece progresivamente. Entonces eso afecta, digamos, a todas las agendas, a las principales agendas de sostenibilidad de una manera muy despareja. Por ejemplo, ¿qué son las agendas? Por ejemplo, la agenda climática está afectada más la parte de mitigación, lo que se vio hoy de gestión de las emisiones de CO2, pierde peso relativo, estoy hablando en términos relativos, en relación a otra agenda climática que siempre fue importante, pero no se dio tanta bolilla, que es la agenda de adaptación. ¿Qué es lo que se habla hoy? Que es el tema de cómo nos adecuamos a riesgos físicos, que más allá si son de origen antropocéntricos, antropogénicos, o son de combustibles fósiles, o es un ciclo de la naturaleza, ni discutamos eso, la realidad es que ya lo estamos viviendo con mayor intensidad, con mayor frecuencia, mayor gravedad. Y eso, como se habló también, el año pasado solamente el 46% de los daños económicos físicos por catástrofes naturales fueron asegurados. Los otros están no asegurados y muchos van a ser no asegurables. O sea, en realidad esto es parte del negocio, como lo dijo Hugo Castanino, ¿no? Esto es una gestión de riesgos. Entonces, ahí tenés una hipertrofia de una agenda respecto de otra. Crece la agenda de biodiversidad o la agenda de naturaleza, quizás ocupando un lugar que va a dejar la agenda climática. Esto es, digamos, no es que deja un lugar y el vacío, lo vamos a ver, no es que veníamos por la avenida a 250 descarbonizando y ahora dijimos no, veníamos a 40 por la derecha, pero tocando bocina y con las banderas diciendo descarbonizamos. Ahora lo que es, mirá, quitemos la narrativa, ¿cuánto íbamos? ¿A 40? Bueno, no llegamos a 40 kilómetros por hora, al 2030 disminuir un 45% de las emisiones de CO2 en el mundo. Con una guerra, que lo que hace la lógica de la guerra, porque hay 50 conflictos bélicos en el mundo activos, incremento de los precios de la logística y la necesidad de alterar el trilema energético. Hoy la seguridad energética y la affordability le ganan prioridad a la transición energética, ¿sí? Hoy se está hablando, por ejemplo, de transición energética gestionada o pasar de un concepto de transición energética sustitutiva a un concepto de transición energética aditiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cosas que antes estaban en el terreno de la discusión y que no se podían ni hablar, como la energía nuclear o incluso el uso del gas natural, hoy son parte de la discusión, ¿sí? Muchos planes de transición energética incorporan, pospandémicos, incorporan el gas natural, la energía nuclear. ¿Por qué? Porque no nos alcanza la energía de todo el mundo, nos alcanza para cubrir el delta energético que tiene cada año la humanidad en consumo. Entonces, las agendas sí son impactadas, no podemos hablar de un retroceso, lo que podemos hablar es justamente de que tenemos las herramientas necesarias como para hacer un recalibramiento, como dijo Luis, o un reseteo en muchas cosas, y lo que se va a empezar a ver también es que acá se sirvió una cerveza en un vaso caliente, entonces hubo mucha espuma, y ahora tenemos que ir por lo granular, ¿no? Entonces hay un cambio narrativo también, hay un políticamente correcto nuevo también, o sea, todos esos factores se van coordinando o descoordinando
y podemos hablar de una nueva era de la sostenibilidad. ¿Qué no nos tiene que asustar? Barbie lo sabe bien, María también. Ha habido varias fases de la sostenibilidad. La sostenibilidad en un momento tuvo que integrar una disciplina como la responsabilidad social empresaria, que tenía otras foundations, digamos, ¿no? El deber ser y lo ético como base. Bueno, se superó, digamos, ¿no? Ahora viene lo que se llama el pragmatismo y el realismo que inunda estas agendas y es probable que se vaya más por un camino, como se habló hoy, el CSRD o la regulación europea. Se decía, CSRD, qué pena, ¿no? Estuve ahora en Europa y decían, qué pena, porque tiene un alcance de 60.000 empresas y ahora por ahí lo van a bajar a menos del 10.000. No, tenía un alcance legal de 60.000 empresas. Yo estoy seguro que de esas 60.000 empresas ninguno lo iba a poder hacer, o más de la mitad no lo iba a poder aplicar, no iba a poder gestionarlo. Entonces hay un baño de realidad ahí. Entonces, bueno, lo que hay que evitar son los péndulos, ¿no? Porque los péndulos se transforman en guillotinas y, como dijo Diego, estamos viendo cómo estas agendas empiezan a encontrar un centro. Ahora el 31 de octubre termina el stop the clock, que es ese paréntesis que tiene la regulación europea, y se va a poder ver cómo todos estos factores de flexibilización, adecuación, ampliar la base para que sea más aplicable y no que sea para una élite, va a dar como un nuevo capítulo en todo esto. Bueno, buenísimo, impresionante. Muy desordenado, pero bien. No, impresionante. A ver, voy a ir a vos, María, y tengo una pregunta que creo que es muy interesante, pero me quedo pensando porque hablamos, digamos, que los CEOs validaron la estrategia, hablamos de las finanzas, hablamos de la sustentabilidad en el core, de las herramientas para los CFOs, pero aunque la sustentabilidad esté en el core y todo muy lindo, muchas veces se escucha que la sustentabilidad es un tema de compliance, ¿viste? Se escucha un montón, viene la pregunta, ¿no? Porque de alguna manera... ¿Sí? Sí, y si no te damos un micrófono. Te digo, ¿qué riesgos y oportunidades ven en sostener esta mirada? ¿Cómo hacer que finanzas se convierta en un motor de transformación y no solo en un garante de cumplimiento? La pregunta entonces para vos, María, es ¿compliance o transformación estratégica? Bueno, yo primero tomaría un poquito de lo que se viene hablando de ¿hay retroceso o no hay retroceso? Estando de acuerdo con lo que se viene planteando a lo largo de todo el día, porque en el fondo se viene planteando a lo largo de todo el día, pero lo abriría en dos cositas. Bárbaro. Hay una parte que tiene que ver con calibración, es decir, hay una parte del mundo, digamos, las regulaciones vinieron desde los mercados de capitales y desde los países. Y el objetivo, los objetivos no eran exactamente los mismos, ¿no? O sea, cuando vienen de los países, por ejemplo, la agenda de la Unión Europea, claramente quería posicionarse, liderar como continente, como región, liderar todo el proceso de descarbonización. No es lo mismo las regulaciones que vienen de los mercados de capitales, que vienen preocupadas porque los inversores reciban la información adecuada que necesitan y puedan medir el riesgo a los que están sometidas las empresas por temas de cambio climático y de sostenibilidad en general, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero digo, si hubo un retroceso, lo podemos pensar también porque fue como un avance tan grande que se volvió poco viable. El nivel de intensidad de las regulaciones, de los requerimientos, eran tan grandes, como decía un poco Sebastián, alcanzaban a muchos con una cantidad de requerimientos enormes y no se iban a poder cumplir. Esto en un contexto geopolítico de reordenamiento, de recursos que tienen que ser reordenados, de mayor competitividad, hace que Europa diga, che, tenemos que calibrar un poco, se nos fue un poco la mano, vamos a bajar el volumen, vamos a calibrar, vamos a ajustar, vamos a ver dónde vamos a seguir moviendo la aguja, porque Europa sigue buscando lo mismo, dónde vamos a seguir moviendo la aguja, pero de una manera más estratégica y sin romper la competitividad ni del continente ni de las empresas. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro lado, que coincide, y digo, y a veces lo confundimos, hay un ruido. Una cosa es la calibración y otra cosa es el ruido. Y el ruido viene desde estas agendas anti-ESG, desde estas presiones de determinados gobiernos a
no gestiones determinados temas. Son dos cosas distintas. Una se ajusta, la otra es un ruido. Y este ruido, para que lo pongamos en contexto, viene de pocos. No es que el mundo está en contra de la agenda de ESG, ni el mundo está anti-woke. No es tan así. Es algunos, por supuesto en un contexto de mundo complejo, que fue muy bien definido por Sebastián, antes por Luis, pero digo, ese me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? No es que con esto Trump no quiere, ya está. No, es un ruido que aparece, un ruido. Después vamos a ver, tenemos otras cosas que atender. Entonces, cuando hablamos de compliance o no compliance, cuando estábamos en el momento del pico del compliance, que era, pasamos de un escenario voluntario a un escenario absolutamente mandatorio, las reglas del juego cambiaron radicalmente, y es verdad, y esto fue un impulsor muy grande dentro de las compañías, pero en ese mismo momento del tema muy álgido, nosotros pensábamos, ojo con esto, porque esto no es solo compliance, no es un check, no lo hacemos y ya está, sino que tiene una cantidad de otros drivers que son muy importantes atender, ¿no? Hoy se hablaron de muchas cosas acá. Hoy se habló que si queríamos atraer talento, tenemos que manejar una agenda de ESG. Si queríamos, UBA dijo, tengo la relación con los inversores que me está golpeando la puerta. Entonces digo, hay una agenda mucho más completa y justamente ahí es donde está lo interesante, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está el caso de negocio que le da continuidad a esta agenda y le da sentido? Y hay un caso de negocio. Entonces, es la regulación que tampoco la desatendería, porque la verdad es que los requerimientos regulatorios pusieron en aprietos a más de una compañía. Entonces, bueno, tenemos que seguir monitoreando qué es lo que pasa, ver en qué medida estamos pudiendo cumplir, pero no es lo único, ¿no? Buenísimo, buenísimo. A ver, ahora vamos a ir a vos, Barbie, pero trajiste dos cosas muy interesantes, trajiste un montón, pero lo del ruido, sobre las tensiones narrativas y todo, que quiero después en algún momento volver, lo dejo ahí picando, y después lo miro a Sebas también, porque siempre él dice por convicción o por presión, también hay algo de eso con las regulaciones. Pero, Barbie, vos teniendo, porque hoy tuvimos CEOs, tuvimos CFOs, y ahora yo tengo al lado mío una CSO, así que me sigo dando lujos, ¿no? Entonces, yendo del compliance a la transformación estratégica real y los desafíos del sur global, ¿no? Que siempre todo viene del norte, ¿no? ¿Y qué es distinto acá? De alguna manera, yo te quiero preguntar, vos estás en Arcor, que está acá, digamos. Bueno, en realidad está en todo el mundo, pero vos estás acá, digamos. No, sí, por favor, me mata Modesto, que lo entrevisté y me explicó todo. Pero, ¿qué particularidades, y bueno, Gustavo, que está acá también, que sabe perfecto, qué particularidades enfrentan las empresas y organizaciones del sur global a la hora de avanzar en agendas sociales, ambientales y de gobernanza? ¿Qué podemos aportar desde esta perspectiva periférica al debate global? ¿Cómo lo vivís esto vos? Bueno, yo creo que por ahí es una pregunta que también tiene que ver mucho, y voy a construir sobre lo que comentaron Sebastián y María, del momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Y por ahí se habla de retroceso, que yo coincido con que no hay un retroceso, sí hay un backlash, ¿no? Y cuando uno dice backlash, a mí me parece como interesante, yo soy muy de las palabras porque mi background es de comunicación, y backlash significa contragolpe, ¿sí? Y si hay un contragolpe es porque hubo un golpe, ¿no? Entonces, pensando cuál fue ese golpe, digo, hablábamos y cuando conversábamos previo a este panel con... Está buenísimo esto, porque nosotros lo vimos el golpe y ahora estamos viendo el control. Con Sebas y con María, que hace muchísimos años que estamos como en esta agenda, y que fue una agenda que fue creciendo, pero que fue creciendo con oscilaciones, con avances y con vueltas y con revisiones, con recalibraciones, como dice Sebastián, y hoy lo estamos viviendo como un backlash, y yo me preguntaría, bueno, ¿por qué ese contragolpe contra qué es, ¿no? ¿Cuál fue el golpe? Y si uno analiza los últimos 5 años, yo creo que hay dos puntos que son muy importantes, que fueron los que hicieron, y es algo que se habló a lo largo de toda la jornada,
que la sustentabilidad pase a estar en el mainstream. Lo hablábamos con Sebastián María, nosotros hace un montón de años nos encontrábamos en eventos que eran de nicho, que estábamos los profesionales de la sustentabilidad hablando entre profesionales de la sustentabilidad, no participaba finanzas, no participaba ventas, no participaba marketing, no participaba ninguna de las áreas, era algo muy interno. Y yo creo que hoy la sustentabilidad está en el mainstream porque pasó a tener un rol mucho más protagónico en la agenda de los negocios. Y eso en parte impulsado, en gran parte, a partir del 2018 por el sector financiero, así que yo celebro todo el rol de los profesionales de las finanzas en poner este tema en agenda. Y por otro lado, después de la pandemia, por todo el avance regulatorio, ¿sí? Y hoy nos enfrentamos como a esta especie como de backlash donde que de alguna manera nos incomoda o nos hace pensar, bueno, ¿cómo nos posicionamos en este nuevo escenario? Y yo creo que lo interesante de pensar en esto de golpe y contragolpe es por ahí tener la oportunidad, en un momento particular como este, de pensar contra qué concretamente es el golpe. ¿Es contra el contragolpe, perdón? ¿Es contra la obligatoriedad? ¿Es contra la frustración que genera esto que decía Sebastián de vamos a 40 y tenemos que ir a 60 y no sabemos cómo hacerlo? Digamos, porque hay muchos matices en las demandas que hoy tienen las compañías y por ahí en esto que decía María también, de que en estos últimos 5 años, con la aparición de tantos marcos, bueno, Diego dio una clase magistral sobre la cantidad de normativas y marcos que hoy están dando vueltas, desde distintos sectores y desde distintos actores, es, bueno, de alguna manera quedó desdibujado el business case, ¿sí? Que entre el 2010 y el 2015, para los que estábamos en sostenibilidad, la gran pregunta era, bueno, ¿en qué medida la sostenibilidad le agrega valor al negocio? O sea, la pata del negocio es una de las 3 de la sostenibilidad. Y si esa pata se queda desdibujada porque empiezan a haber otras demandas y otros impactos, cuando viene el contragolpe es como que eso nos paraliza. Entonces yo creo que esta oportunidad es única para volver al business case y en eso lo vinculo con lo que vos mencionabas de este posicionamiento desde el sur global, ¿sí? La agenda de sostenibilidad siempre fue una agenda muy norte-sur. Y las regulaciones, de alguna manera, son una muestra de eso. Porque cuando uno se sienta desde una compañía basada principalmente en América Latina y uno analiza los requerimientos y las demandas, queda como una sensación de aquí están faltando algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, con el estado del tema en América Latina, con la forma, los desafíos que tenemos las empresas latinoamericanas para abordar estos temas. Entonces yo creo que la vuelta al business case es una enorme oportunidad para eso, ¿sí? Para volver a poner en agenda estos desafíos que tenemos las compañías de nuestra región, pero también estas oportunidades y estas ventajas y estas habilidades que tenemos las compañías de la región para abordar distintos temas que son diferentes de los desafíos que abordan compañías europeas, compañías americanas o las compañías de Asia. Entonces yo creo que, bueno, un poco lo vería desde ese punto de vista. Buenísimo. Me queda pensando, pues yo tengo una pregunta, pero quizás me salga un poquito del libreto, porque claro, a mí me pasa que le decía a ustedes, yo también estaba ahí en el 2005, arranqué con temas de sustentabilidad y me decían, ¿estás loco? ¿Te vas a quedar sin trabajo? Le digo, no me voy a quedar sin trabajo porque no tengo directamente. Era 2005, ¿no? Que por ahí anda Edgardo que me dice pionerismo, me decía, pionerismo puro. Nosotros vimos pasar Paul Polman, la miró, a Paul Polman que vino y embanderó la sustentabilidad, pero con todo, lo vimos a Faber, de Danone, que prácticamente lo echaron los accionistas, o sea, quiso ser Paul Polman 2 y le dijeron, no, flaco, chau. Bueno, se fue a IFRS y ahora está con el ISSB. Claro, sigue bueno, estando. Por eso, normativas de reporte. Claro, por eso esa gente todos siguen estando, como nosotros seguimos estando, por eso a ver. También vimos a Yvon Chouinard, que de golpe agarró, hizo un fideicomiso y dice que le dio de Patagonia y le dio la empresa a la tierra, la empresa ya no es más de él. Dijo, ahora se van a dar cuenta que estoy hablando en serio, ¿no? Entonces, ¿qué cambio en el escenario actual
Porque claramente no es el mismo escenario donde los accionistas lo echaron a Faber, no es el mismo escenario de Paul Polman, porque hoy un CEO de Unilever, no, si se hace el Paul Polman, se la pone contra una pared en 2 minutos. Vamos. Hay un artículo interesante, no me acuerdo quién lo escribió, pero que lo que hablaba es que hay un cambio, o sea, que se pasó del ESG, de la militancia ESG al management del ESG. Apa, o sea, hubo una época, hace muy poco... Eso es un título. Eso sí, es un, por eso te lo dejé. De la militancia de la militancia al management. Y es real. Y te diría que los medios a veces digamos, simplifican las noticias, pero el backlash del gobierno de los Estados Unidos, si bien puede haber algún incentivo ideológico en todo esto, hay cosas que cuando uno empieza a rascar, empieza a decir, la pucha. Yo, por ejemplo, digamos, me enteré que prácticamente entre el 60 y 70% de los programas DEI, ¿sí? Diversidad, equidad e inclusión, en los Estados Unidos, entraron, no porque fue una propuesta del management al board, entraron en lo que se llaman shareholder proposals por accionistas minoritarios, militantes, articulados por un grupo de empresas que creo que son 5 o 6, que se llaman Proxy Advisory Firms. Estas Proxy Advisory Firms lo que hace es articular, generar como una especie de consorcio entre accionistas minoritarios que no tienen, digamos, poder, ni tampoco tienen mucha idea de cuál es recordemos como decía Paul Polman, ¿no? El tiempo que un accionista tiene una acción, hoy promedia entre 4 y 6 meses. Los convocaban y tenían que hacer una propuesta. Esas propuestas eran de DEI y climáticos y de políticas públicas. Y era muy difícil rechazarlas, entonces entraba por la ventana lo que tranquilamente podría entrar por la puerta, porque después esas Proxy Advisory Firms le vendían consultoría, lo cual había conflicto de intereses, y es lo que la famosa Business Roundtable, que fue la que creo que en el 2021 cambió el concepto de visión por propósito, sí, y el concepto de shareholder por stakeholders, digamos, no son justamente... Fue la carta de BlackRock a los CEOs, creo, o no, al mismo tiempo. Fue la misma época. Claro. Esto es la Business Roundtable, son 200 CEOs americanos o de empresas que están en Estados Unidos, muy poderosos y que no son ni muy conservadores, pero tampoco son muy progres. ¿Sí? Pero imagínate que en aquel momento, la carta de Larry Flynn, el reset, digamos, del capitalismo, ellos dieron un paso muy fuerte con esto, ¿sí? Porque hay que decir que los stakeholders son todos igual de importantes y que la empresa tiene que tener un propósito, no solo una visión. Es fuerte eso. Y ahora fueron los mismos, presentaron un paper diciendo queremos que regulen a estos Proxy Advisory Firms porque no estamos en contra del ESG. Lo que estamos en contra es que el ESG no tenga un business case atrás. Claro. Que es creo que el título de la nueva era de la sostenibilidad es no hay más margen para acciones, proyectos, políticas que no tengan un business case o más de un business case. Matagalán, podemos decir. Tal cual. Es que vos antes, como decía Luis, vos antes decías, mira, esto lo tengo porque lo hacen todos, porque es un benchmark y lo hace la industria, porque está en un principio de Naciones Unidas, ¿sí? Hoy, hoy dos cosas. Tenés un business case, primer filtro, y la prueba ácida de materialidad es lo que te va a poner el nuevo embudo, vas a decir, esto es lo que yo puedo hacer con solidez y respaldo, y donde justamente hoy lo dijo Alicia, esto tiene que llegar al governance de las empresas, porque es la única manera que vos evitás los excesos, el optimismo de las metas de vamos a descarbonizar todo al 2010, ¿no? Cuando estamos en el 2020, digamos, los programas que se hacen... Por eso Alicia está en el governance ahora, ¿qué te crees? Acá que no corre vuela. Tenés que apretarlo a Martín ahí para que... y además evitar el greenwashing, porque justamente el duty of care lo tienen los directores, y no van a tener ganas de arriesgarse a discursos románticos y de fogón la sostenibilidad. No, porque vamos a ser sinceros, hubo una frivolización de la agenda de sostenibilidad, hubo un fuera de foco, porque en el mismo evento donde se hablaba de sostenibilidad se hablaba de dieta vegana, todo bien, ¿no? O no todo bien con los veganos, pero... entonces, esa cosa vos decías, ¿qué tienen que ver? Y con todo tiene que ver con todo, al final no tiene que ver con nada. Entonces, eso le generó un daño, se le dio un argumento a los que podemos ser detractores, pero en realidad, digamos... Vegano del 98. Lo importante es, volvamos a esto, a lo posible, lo factible. Lo que decía Alicia hoy del Scope 3, no es Aternium o Tenaris, ninguna empresa puede hacer realmente, si es realista y quiere seguir produciendo bienes y servicios, ahora se quiere dedicar a otra cosa, que es hacer
un ocultamiento de todos sus proveedores y todas sus postventas, etcétera, el Scope 3 es inasible. Entonces, tenerlo encima regulado, además en estándares, y realmente no era realista. Entonces, hoy lo que yo veo, y esto es una opinión más personal que otra cosa, es este baño de realidad no solamente se está viendo en Europa con la regulación, ¿sí? Donde justamente, sino en los estándares. El Science Based Target Initiative, que es el que te dice de qué manera vos tenés que setear metas al 2030, al 2050, hoy está siendo muy, muy flexible respecto al Scope 3. Ahora, no confundamos, que se baje el nivel de ambición en el Scope 3 no quiere decir que va a haber indulgencia con Scope 1 y Scope 2, al contrario. Esto es como cuando vos a vos te gustan estas. Como cuando un maestro, un profesor te decía, no esto va en el parcial. No, mira, esto no va en el parcial, pero eso sí, la bolilla 1 y 2 te paseo. Esto no te lo tomo, pero estas dos te paso. Bueno, Scope 1 y 2 ya no tenés. No puedes decir, no tenemos inventario de GHG. No. O sea, esto es una cosa, vamos a las bases, hay flexibilización, ok, pero en lo que no hay flexibilización es en las bases. O sea, esto hay que saberlo. Y además, algo que hay que decirlo también. Cuando uno dice, che, acá se bajaron algunas empresas. Sí, se bajaron, valga el oxímoron, se bajaron los que no estaban arriba. Claro, ¿entendés? nunca se subieron, no es que Exacto. se bajaron. Claro, los que nunca se habían subido se encuentran la excusa perfecta en este momento. Pues, es lo que decíamos del gimnasio la vez pasada. Nosotros, claro, ese amigo que dice, me anoté en el gimnasio 4 veces por semana, después dice, no, bueno, voy a ir un día. Entonces, ¿es un backlash o en realidad es un avance? Porque no iba y va a ir un día. Es quitarle el velo de la narrativa. De nuevo, que ahora voy a ir a la narrativa. El tsunami regulatorio se hizo... Vos te voy a poner en el team con Diego. Ya estábamos. Me gastaste el cupo entero. Estamos con Diego, somos team hace rato. Pero la regulación europea se hizo en base a una foto aspiracional. No hubo un censo o una encuesta para decir en qué están más o menos las empresas. Pusieron la vara acá, la realidad estaba acá, ¿sí? De las grandes, y de las pymes no estaba. Entonces, prácticamente, digamos, cuando uno apunta tan alto... desmotivás directamente. Bueno, pero lo bueno, como dice María, es tampoco nos creamos que está tan bajo, entonces ahora estamos regulando en todo este aspecto. Pero exactamente. Acá, pero digamos, sí, cerrá. Tampoco es bueno tener un business case solo, o sea, decir la sostenibilidad es sinónimo de compliance. No, contribuye con el compliance, pero es estrategia, ¿sí? Como toda estrategia contribuye con compliance, contribuye con la gestión de la cadena de valor, contribuye con un montón de cosas, pero lo que no hay que olvidar nunca es su vinculación con la competitividad. Si no tenemos más business case concretos, robustos, a prueba de boards y a prueba de inversores, y vamos a tener que trabajar el doble, porque eso es justamente lo que le va a dar oxígeno a una agenda que tiene que realmente ser una disciplina del management, como lo es. Digamos. Bueno, ahí justamente me despide a un comentario y vuelvo a ustedes, pero ustedes saben que yo trabajo como un socio para pensar, sobre todo vengo de comunicación, de marcas, y muchas veces en contra del greenwashing, pero también se habló del greenhashing, del ecosilencio, y hoy las empresas tienen que ir entre el greenwashing, que sería caretearla, y el greenhashing, que es el ecosilencio, ¿no? Hacer y no contar. En el medio de un camino que es el green trusting, que es la construcción de confianza, ¿no? Los dos abismos que hay de un lado y del otro, nosotros tenemos, digamos, el riesgo reputacional, que es todo el tema que compliance defendería, pero si tenemos cubierto ese flanco, en el otro flanco está el equity de marca, o sea, hay que crear valor. No alcanza con que no nos vayamos al pasto, hay que crear valor marcario, hay que crear brand equity, ¿no? En esto que decías del business case, a mí me pasó que me hice el guapo y dije, che, qué bueno, socio para pensar, quería llegar a CEOs, ¿no? Y a través de un amigo llegué a un CEO para contarle todo esto. Y la primera pregunta que me hizo fue buenísima. Me dijo, ¿qué haces esto? Un gusto, sos amigo de fulano. O sea, como diciendo, te recibo porque sos amigo de fulano, si no, no te recibiría. Digo, bueno, o sea, me la dejó clara de entrada. Y lo primero que me preguntó es, contame por qué debería escucharte. Y como que me temblaron las piernas. Dije, la próxima tengo que estudiar. Porque digo, contame por qué debería escucharte, fue su primera pregunta. Además de que porque sos amigo de fulano. O sea, porque sos amigo de fulano, me escuchaba. Pero ahora faltaba ver por qué me tiene que escuchar para la segunda pregunta. Prueba difícil, así que 100% lo del business case. Y el business case, nosotros decimos que siempre hay que tener... Perdón que me salí del rol de dar un... Mercados, regulación y dinámicas sociales o licencia social para operar, esos tres drivers están siempre. Y el balance entre ellos va dependiendo del momento, todo. Y después el business case tiene eficiencia operativa, gestión de riesgos, gestión de las cadenas de valor, adecuación de las cadenas de valor y resiliencia.
O sea, retención de talento y marca empleadora. O sea, cada uno va a encontrar un combo, ¿sí? Sin forzarlo, porque tiene que existir eso. Si no existe, va a ser muy difícil oponerlo a terceros eso, ¿sí? Bueno, nos avisa el capitán de vuelo que estamos a 10 minutos 10 de aterrizar, ¿no? La temperatura en Buenos Aires es de no sé cuántos grados. Acá está calentito. A ver, Barbie y María, va para las dos. Narrativas que traicionan. ¿Cuánto pesan las palabras, no? Más allá de la estrategia y la gestión, porque hablabas del ruido. Ustedes me van a responder lo que quieran, pero yo digo, ¿cuánto influye la forma en la que comunicamos la sustentabilidad para lograr una verdadera atracción interna y externa? ¿Hasta qué punto el lenguaje puede habilitar o frenar estas agendas? ¿Qué piensan más allá de una respuesta técnica? ¿Quieren decir algo? Bueno, venimos hablando un poquito de esto, este tema de la grandilocuencia, que desde hace mucho es una preocupación en la sustentabilidad, ¿no? Porque el salir a contar de manera grandilocuente, con todo el riesgo que se supone y con la falta de consistencia que después había, ahora este tema del silencio, ¿no? Que aparece, callemos, hagamos, pero que no se sepa que lo hacemos. Y en realidad la gran tensión es, no le hablamos a un único stakeholder, le hablamos a muchos stakeholders. Entonces, lo que quieren escuchar, están los que no quieren escuchar esto y dicen, ni me cuentes que haces DEI o que estás trabajando con cambio climático porque está mal para mí, por un lado, pero por el otro lado están los que quieren que hagas, que trabajes en estos temas, ¿no? Entonces, como salió en tantas conversaciones hoy, ¿no? Entonces vos tenés que hablarle a tus colaboradores, que tenés que hablarle a tu cadena de valor, que tenés que hablar a tu comunidad cercana. Entonces vos, no sé, el otro día estaba con alguien de minería que me decía, yo, porque digan que no podemos hacer más esto, yo no puedo abandonar el relacionamiento con comunidad en las operaciones en las que gestiono porque la agenda tiembla. Es una agenda clave para nosotros. No, y además, para una pregunta, además hay un tema. Si venís invirtiendo, ¿cuál es el costo de salirte de invertir en algo que además vos creías que era correcto hacerlo? Por otro lado decías, ¿por qué tendrías que desinvertir? Porque si no, estabas equivocado en invertir en eso. Con una mirada a largo plazo, que siempre fue la mirada de la sustentabilidad. Entonces, ¿por qué nos vamos a frenar por una serie de hechos que no hay que... Coyunturales. No hay que dejar de prestar atención, son muy importantes, tenemos que incorporarlos sin ningún lugar a duda, pero también hay que seguir mirando a largo plazo y decir, voy a desmantelar un programa, hoy se hablaba del cambio cultural. Sabemos que esto es un cambio cultural. ¿Cuánto tiempo lleva instalar un cambio cultural en una compañía? Mucho Pero perdón, tiempo. te pregunto y freno, porque ya estamos trazando en algo y va a los tres, porque hay una idea esto de que si voy a desmantelar o no voy a desmantelar. Yo creo que nadie está desmantelando nada. Lo que yo creo que está pasando en todo caso es que están siendo más cautos con estar vociferando y contando y boqueando. Y la narrativa, sobre todo en un contexto de oficialismo, de una mirada, pero me parece que nadie está desmantelando nada. Hasta ahí, hasta ahí. Por ejemplo, otro mito, pues digo, en política está, digamos, lo que se dice y lo que se hace, que es diferente. En un momento se decía que Trump obligó a todas las embajadas y a otros, decía, todos los que tienen un contrato de proveedor del Estado que no tengan programa DEI. No era así, yo lo vi al formulario. Te está diciendo que ya entre igualdad, precio, calidad del servicio y otros tributos, que tengas un programa DEI no te va a dar ventaja, cosa que antes sí. Y en una de las explicaciones decía, si a vos justamente un programa DEI te genera competitividad porque mejorás marca empleadora, obtención de talento, creatividad, está implícito en el precio, tendrías que tener mejores precios. Si me tengo que elegir, te estoy subsidiando, digamos, ¿no? O sea, es para que vean que no justifico, pero hay una explicación atrás. Y un poquito para ir al tema de, ¿puede una coyuntura romper una tendencia de mediano y largo plazo? No, lo que hay es recalibramiento, un nuevo contexto, que seguramente el mundo nunca vuelva a ser lo mismo de lo que era antes de la pandemia. No, por supuesto. ¿Sí? Seguramente no veamos nada parecido a un consenso global en los próximos 5 años. No veamos muy fragmentadas las cadenas de valor, y van a ser cadenas de valor georregionales, ¿sí? Mixtas, porque cada uno va a tener su regulación y estándar. Pero para que vean la temporalidad de las cosas. Las leyes anti-ESG, ya hay 6 estados que en 15 días tuvieron fallos adversos de la justicia, ¿sí? Y esas leyes anti-ESG fueron, digamos, derogadas por la vía judicial. ¿Sí? Estamos hablando de Texas, estamos hablando de Oklahoma, de Missouri, Carolina del Sur, Carolina del Norte estaba presentando una y se echó atrás. Creo que tenemos también a Oklahoma, ¿sí? Connecticut. Pues siempre me gusta decir esa palabra, por la duda. No, me gusta con Island.
Connecticut, ¿viste qué dice? Pero no, o sea, lo que estamos viendo Nebraska es otra que me eso, es que encanta. están retrocediendo, se están flexibilizando incluso los anti-ESG, hay un proceso de negociación, BlackRock fue aceptado nuevamente, ya salió de la blacklist porque flexibilizó unos criterios de ESG, y hay que reconocerlo también, los criterios de ESG también estaban bastante inmaduros, ¿sí? No para hacer un juicio por BlackRock en la blacklist discriminación. es el colmo. BlackRock en la blacklist es el colmo de los colmos, ¿no? Sí. Bueno, pero digamos, eso es guarda que la coyuntura es coyuntura y las decisiones a largo plazo tienen que mirar la coyuntura, pero no determinar por la coyuntura, ¿no? Barbie, ¿tema libre o pregunta? No, pregunta. Ah, bueno, este es Team Pregunta, entonces. ¿Y cómo es en Arcor manejar las agendas de biodiversidad y clima, por ejemplo? ¿Esa es una pregunta que te sienta bien o querés que elija otra? Sí. Pero lo voy obviamente a vincular con esto que estamos hablando, y me interesaba un poco la conversación sobre las narrativas. En Arcor siempre fuimos una compañía como más asociada al greenwashing, a no decir mucho de lo que hacemos. Y lo que termina ocurriendo es que, bueno, en momentos como este, es como que, bueno, estuvo bien ser conservador en lo que se decía, pero en otros momentos también es como una vuelta de che, no se le saca valor a todo esto que la compañía está haciendo y en lo que la compañía está invirtiendo, que es muy valioso. O sea, en Arcor, la semana pasada sacamos nuestro reporte de sustentabilidad número 20, tenemos una política de sustentabilidad desde el año 2010, y con un montón de logros. Hoy tenemos 22 plantas con 0 residuo de enterramiento, tenemos una meta de que todas las 48 plantas sean 0 enterramiento para este año, con reducciones de emisiones, ya vamos un 25% de reducción en las emisiones específicas con respecto al 2017, 30% de ahorro en el consumo de agua también desde el 2017. Es decir, con mucho logro y con poca difusión o con poco aprovechamiento quizá de la ventaja de eso. Y justamente el año pasado esto fue como todo un motivo de cómo esto por ahí lo comunicamos o cómo lo ponemos en agenda. Y fue motivo de una campaña que estuvo entre el 2020 y el año pasado, que bueno, vos la conociste, Pablo, que se llama No da lo mismo, porque nosotros teníamos como ese impulso a decir cómo comunicamos, que por ahí la forma de operar de Arcor es diferente a la de otras compañías, exactamente, no da lo mismo una compañía que se preocupa por el cambio climático, no da lo mismo una compañía que se preocupa por el desarrollo de las comunidades y cómo que la conclusión en el consumidor debiera ser que no da lo mismo elegir una lata de tomates que otra. Exactamente, ¿no? Ahí es donde está el equity marcario versus el compliance que protege el riesgo. Pero bueno, más allá del consumidor, que como decía María, hay distintos stakeholders, y ahí lo relaciono con lo que preguntabas de la agenda climática y de la agenda de biodiversidad. Bueno, en Arcor, como muchas de las compañías que hoy están acá y que estuvieron presentando, tenemos un plan de descarbonización con metas de reducción de emisiones en un 30% al 2030. Venimos trabajando, somos un gran usuario de energía. Entonces venimos trabajando y aparte tenemos un autogenerador, con lo cual producimos la energía que nosotros utilizamos. Y a lo largo de los años se ha invertido mucho en la matriz renovable. Hoy tenemos un 62% de energía renovable. Y lo cierto es que si uno lo mira desde el punto de vista, volviendo al tema de lo del business case, bueno, hay ventajas en todo eso, ¿sí? La compañía, digamos, detrás de todas esas, detrás de todas esas decisiones, hay una mirada, como decía María, de largo plazo, y de que esto genere resiliencia en la compañía con una mirada de largo plazo. El año que viene Arcor va a cumplir 75 años, las compañías trascienden los gobiernos y trascienden a los periodos, digamos, presidenciales y trascienden a estas oscilaciones de las que hablábamos, con lo cual en Arcor siempre estuvo esta convicción de que este era el sentido hacia el que teníamos que ir. Y la más reciente, que tiene que ver con la agenda de biodiversidad, que es una agenda que no tiene tanta prensa como la agenda de cambio climático, pero que es una agenda igual de importante. También la venimos integrando, y en esto también voy a volver a destacar como el rol del sector financiero en poner los temas de naturaleza en la agenda de las organizaciones, porque los riesgos vinculados con la biodiversidad son riesgos financieros. O sea, ustedes piensen en Arcor, que es una compañía
que básicamente su modelo de negocio es procesar materias primas que vienen de la naturaleza para elaborar distintos productos. O sea, nuestra dependencia de la naturaleza es altísima. O sea, nosotros no solamente dependemos de la naturaleza para que nos provea las materias primas, sino también de los servicios ecosistémicos para que haya maíz, para que haya cacao y para que haya en un escenario digamos, previsible, ¿Cómo me no la estás volátil. Dejando picando? Bueno, me está dejando una picando entonces... hermosa. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que por ahí en los últimos años estas agendas han cobrado como mayor visibilidad, la agenda de adaptación, de la cual también se habló mucho, digamos, hasta hace algunos años el foco estaba puesto como en la mitigación, pero hoy las compañías ya estamos viviendo los efectos del cambio climático en la volatilidad de los precios de los commodities, disrupciones que tenemos en las operaciones porque hubo una inundación y se cortó una ruta, porque hubo un viento y se voló, no sé, un depósito de algún actor de la cadena de valor. Digo, esas cuestiones ya están ocurriendo, son, digamos, motivos de riesgo financiero, por lo cual es necesario, es más que necesario gestionarlas. Bueno, arrancamos temprano, tendría que decir flight attendants, prepare to, ¿cómo es? For landing, porque tengo que aterrizar ya. Estamos de remate, fasten your seatbelts. Pero me dejaste picando una, porque justo con Mariel, con Jorge, con varios, con Meli, que estamos acá, somos compañeros de un curso de regeneración. Que yo me dije a la mañana, no voy a hablar de regeneración, digo, porque it's too much, ¿viste? Porque ya con todo lo que hay, regeneración es como un paradigma que está viniendo. Pero acá la dejás muy picando, porque decís, dependemos de la naturaleza, del cambio climático, los ingredientes, todo. Y por otro lado, mi pregunta era Visión 2050, desafíos y oportunidades para las finanzas del futuro, ¿no? Pensando en el horizonte de 2050, ¿cuáles creen que serían los principales desafíos y oportunidades para las finanzas corporativas en un mundo que busca ser más justo, resiliente y regenerativo, ¿no? Entonces, esa sería como la pregunta final. Yo ya suelto esta tablita, pero voy a agregar un remate porque ahí rematamos. No somos locos de remate, sino locos por el remate. Vamos a rematar un minutito cada uno o algo, pero lo que digo es, ¿cómo ven a la regeneración sacándola de la cosa más naif o lo que fuera y entrando en la agenda corporativa, en los temas? Porque ustedes tienen agricultura regenerativa, o sea, sí. Entra por biodiversidad, por un montón de... Entonces, ¿cómo ven el futuro, digamos, cómo entra esta idea de que también, además de los impactos del granizo, de la gestión de riesgos, cómo entra el contexto natural en la agenda de negocios del futuro para ustedes? Y con esto ya los dejo retirar con... Yo creo, si querés yo arranco, yo creo que la primera regeneración y sobre todo estando en América Latina, la primera regeneración a la que le tenemos que prestar atención es la social. La América Latina tiene una deuda social muy importante, 27% de la población vive en condiciones de pobreza, esos son 170 millones de personas y muchas de las problemáticas de las que estamos hablando hoy, cambio climático, el cambio climático, que un gran responsable del cambio climático es la pérdida de biodiversidad. Cuando uno va al territorio a trabajar en, bueno, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué un productor agropecuario tiene prácticas que no son conservacionistas o que son degenerativas? Y siempre el trasfondo es un trasfondo social, es un trasfondo que tiene que ver con acceso a conocimiento, con acceso a financiamiento, con, digamos, recursos de know-how técnico. Entonces yo creo que ahí hay un desafío que quizás no se habla tanto en esto que mencionábamos, ¿no?, de las agendas norte-sur, pero que es algo que es muy propio de América Latina y que si nosotros no logramos como trabajarlo o incorporarlo, el resto de las agendas van a ser muy difíciles. Alicia hablaba del Scope 3, que es lo que está fuera del control de la compañía. En el caso de Arcor, el 80% de las emisiones las tenemos en el Scope 3, son nuestros proveedores, son nuestros distribuidores, nuestros transportistas, en muchos casos compañías mucho más chicas que Arcor, en muchos casos microempresas, productores muy pequeños de distintos insumos. Si nosotros no logramos encontrar la forma de sortear esos obstáculos y de generar como esa regeneración en lo social,
difícilmente podamos destrabar el resto de los temas. El otro día un cliente me preguntaba, me dice, decime la definición de regeneración. No hay muchas, ¿no? Pero una posible es que la regeneración es poner la vida en el centro de la toma de decisiones y acciones, ¿no? Me dice, sos un idealista, ¿no? Me dice, ¿no? Y yo digo, pero yo siento que estuvimos toda la mañana hablando, lo que pasa es que nos cuesta hacernos cargo de eso, parece que, no sé, es Román, de cómo poner la vida en el centro de la toma de decisiones y acciones, porque si no la ponemos, nos viene a buscar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo les resuena esto de la regeneración en el futuro, o como lo quieran tomar porque es un cierre y es de ustedes? No, un poco esta idea de la importancia de el capital natural vinculado a la economía, esto que traía Bárbara, que le pasa a Bárbara, pero que en la economía global y en la economía argentina, la importancia que tienen los bienes y servicios ecosistémicos, y si falla eso, ¿qué? Entonces, ¿cómo tenemos que estar trabajando por esta agenda de naturaleza? Porque es una parte muy importante del movimiento económico. Y acá traería dos cosas. Cuando trabajamos en la agenda de naturaleza, también es una agenda más local, y es una agenda que tiene relación con lo social, porque los propios temas de la agenda de naturaleza preocupan a las comunidades que están cerca de las operaciones y tienen que ver con las operaciones y con ese espacio, pero también necesitan una mirada un poquitito más alta, necesitan un dron, subamos y podamos visualizarlas, lo que llamamos a escala de paisaje. No es el predio, no es mi operación y tampoco es la cadena de valor, sino es el territorio, pero a escala de paisaje, porque ahí es donde se van generando los corredores de biodiversidad, en donde podemos realmente agregar valor. Y una última cosita, así para cerrar, que me parece que tiene que ver con esta agenda y que tenemos que trabajar todos muy fuerte, es en esta histórica tensión entre la conservación y la producción. La producción es la que permite la conservación y la conservación la que permite la producción. Por eso los corredores biológicos ahora empiezan a aparecer en los espacios productivos. Bueno, vos sabés un montón que estás con Proyungas ahí haciendo espacios productivos protegidos. Exacto, no vamos a poder producir si no conservamos, porque no vamos a tener con qué. Tampoco podemos conservar sin producir, porque tampoco vamos a tener con qué. Por eso no es team uno o team en otro. Está absolutamente integrados. Una empresa de alimentos, si los suelos están degradados, si los alimentos vienen del suelo, ¿qué van a vender si nos quedamos sin suelos? O sea, es como un sentido tan común, pero bueno, creo que se está empezando a entender. Vos, Sebas, ¿qué dirías? ¿Qué le agregarías a esto? Mira, yo te agrego un dato que es viejo, pero que lamentablemente sigue siendo muy vigente, es de seguir produciendo y consumiendo como lo hacemos hoy. Al 2050 la humanidad va a precisar 2,5 planetas para abastecerse de agua, eso me lo fibra, dijiste energía, en Casa Natura en el 2002. Por eso. No, 2010. ¿A 10? O sea, no tenemos 2,5 planetas, es un límite planetario. Tampoco tenemos la posibilidad de mantener una diferencia entre ricos y pobres abismal. Ese es un límite social, porque ahí sí nos alcanzaría el planeta, porque vivirían bien nada más que una cuarta parte de la población. Entonces tenemos límites planetarios y sociales. La realidad es que tenemos que darle de comer a 10.000 millones de habitantes, hablando de regeneración justamente. Sabemos que hay que incrementar la oferta de alimentos entre un 50 y un 60%, algunos dicen un 70%, pero prácticamente la misma superficie cultivable. Se está hablando que países de la OCDE pueden tener en total un 10-12% más de superficie cultivable. Lo tenés que producir un 60% más. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que hacer de cada metro cuadrado mayor productividad. Y tenés que recuperar zonas que hoy no son aptas para la producción y para el cultivo, para el consumo, que vuelvan a ser funcionales. Eso es una manera de regenerar, digamos. Eso es una manera de decir regenerar. Tenemos que generar más planeta, regenerando el planeta que nos hemos comido. Porque la verdad que esto empezó porque la humanidad siempre vivió de la naturaleza, pero vivíamos de los intereses que te da la naturaleza. Claro. Nos empezamos a comer el capital. Ahora, para recuperar el capital hay que regenerar. En el dilema, justamente, está genial lo que cerrás, porque en el dilema de sostenibilidad y regeneración tengo un muy amigo y fan y maestro de regeneración que dice que para poder ser sostenibles tenemos que regenerar. O sea, tengo que regenerar para ponernos al día con ese capital y poder ser sostenibles, ¿no?
Bueno, yo quiero pedirles un aplauso por este panel. Creo que toda la jornada de hoy no hizo más que confirmar que Pablo tenía razón. Esto llegó para quedarse. Así que, bueno, gracias. Y yo, por suerte para ustedes, me retiro y le doy el pase a Mariel ya para decir, o Pablo, o quien quiera hacerse cargo de este éxito fenomenal que fue esta mañana. ¿Querés que te preste esto? Mientras nos acercan... Ay, pero no lo puedo sacar del saco. ¿Viene? Bueno, listo, entonces me bajé. Gracias.